Recorriendo el pasado desde la crítica. Bienvenidos a este espacio de reflexión educativa, donde viajamos en el tiempo para entender cómo la historia nos interpela y nos exige repensar nuestras prácticas pedagógicas. Hoy hablaremos sobre los desarrollos educativos y pedagógicos desde una perspectiva decolonial, desentrañando las estructuras que han moldeado el conocimiento en nuestras aulas. La educación, desde sus inicios, ha sido un reflejo de los sistemas de poder que la sostienen. En América Latina, las primeras formas de enseñanza formal estuvieron marcadas por modelos coloniales que priorizaban conocimientos occidentales, relegando saberes locales, cosmovisiones indígenas y tradiciones afrodescendientes. Este enfoque perpetuó una visión única del mundo, dejando en los márgenes narrativas, lenguas y epistemologías que han sido fundamentales para la construcción de nuestras sociedades. Sin embargo, hoy las aulas se convierten en un territorio de disputa, donde es posible desafiar estas estructuras y abrir espacios a la pluralidad de voces. Entonces, en la contemporaneidad, las dinámicas educativas aún cargan con la herencia de modelos que homogenizan el conocimiento, muchas veces desconociendo la riqueza de la diversidad cultural y la historia de resistencia de los pueblos. Es aquí donde lo decolonial cobra sentido. Interpelar no solo lo que se enseña, sino cómo se enseña. Incorporar cuentos autóctonos, relatos orales de comunidades afrodescendientes, metodologías basadas en la horizontalidad del conocimiento y prácticas pedagógicas que no impongan una única verdad, sino que dialoguen con la realidad de los estudiantes. Esta transformación no solo impacta el aprendizaje, sino que fortalece la identidad y el sentido de pertenencia de quienes históricamente han sido invisibilizados. Por tanto, pensar en lo decolonial en el aula contemporánea no es un acto simbólico, sino una postura política y ética. Significa cuestionar currículos que aún privilegian miradas eurocéntricas y proponer modelos que abracen la interculturalidad. Es entender que el conocimiento no es neutral, que está cargado de historias y que el acto de enseñar es también un acto de resistencia. En este presente, donde los desafíos educativos son cada vez más complejos, la invitación es clara. Necesitamos docentes que se atrevan a desmontar viejas estructuras y a construir espacios de aprendizaje donde todas las voces sean escuchadas, valoradas y reivindicadas. Porque solo desde la educación
podemos empezar a escribir una historia diferente. Pensamientos de Freire. Paulo Freire fue un revolucionario de la educación, no solo por su metodología, sino por su manera de concebir el aprendizaje como un acto de liberación. En su obra pedagógica del oprimido, denuncia cómo la educación tradicional, aquella que él llama bancaria, impone el conocimiento como una mercancía que los docentes transfieren a los estudiantes. Este modelo heredado de las estructuras coloniales despoja a los estudiantes de su capacidad crítica y los reduce a meros receptores pasivos. Frente a esto, Freire propone un modelo dialógico donde la enseñanza es un proceso de construcción colectiva del saber basado en la realidad y experiencia de los estudiantes. Aquí comienza la intersección con lo colonial, aprender no desde la imposición de una verdad única, sino desde la pluralidad de voces y saberes. Si la colonialidad del poder impuso jerarquías del conocimiento separado lo válido de lo marginal, Freire nos invita a subvertir ese orden. Su pedagogía crítica nos lleva a cuestionar qué conocimientos se legitiman en la escuela y cuáles se han excluido históricamente. Esto es clave para la educación decolonial porque permite recuperar las voces silenciadas, las historias de resistencia afrodescendiente, los relatos indígenas, los saberes populares que han sido sistemáticamente negados por la educación tradicional. Freire nos recuerda que la alfabetización no solo es aprender a leer y escribir, sino también aprender a leer el mundo, a desentrañar las estructuras de operación y actuar para transformarlas. Es por eso que aplicar el pensamiento de Freire en las aulas contemporáneas es más que un ejercicio teórico, es un acto político, significa formar estudiantes que no solo acumulen información, sino que interroguen su realidad y se conviertan en agentes de cambio. Es desafiar la idea de que la educación debe adaptar a los estudiantes a un sistema injusto y en su lugar potenciar su capacidad de transformación. La educación colonial inspirada en Freire no solo busca incluir otras epistemologías, sino cambiar la manera en que enseñamos y aprendemos, rompiendo con la verticalidad del conocimiento y promoviendo el diálogo, la reflexión y la acción. En sí, Paulo prefiere, nos deja caminos abiertos hacia una educación más justa y liberadora. Nos toca a nosotros seguir su legado y aplicar su pensamiento en nuestras prácticas pedagógicas, porque la educación no es neutral o reproduce la opresión o contribuye a la emancipación. La pregunta es, ¿qué tipo de educación queremos construir? Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao. Un horizonte nuevo. El sistema educativo actual aún arrastra la sombra del pensamiento colonial. Programas rígidos, evaluaciones estandarizadas y la importancia de un conocimiento que pretende ser universal, pero que en realidad incluye jerarquía y silencia Freire nos enseñó que la educación no puede seguir siendo un acto de domesticación, sino un ejercicio de conciencia crítica. La pregunta clave es, ¿quién está ausente en nuestro currículo? Las historias, lenguas y cosmovisiones afrodescendientes, indígenas y populares siguen marginadas mientras se perturban las ideas que el conocimiento legítimo
solo proviene de ciertas fuentes. Un cambio posible necesario es la descolonización curricular, incorporado textos narrativos y metodologías que reflejen la diversidad real de nuestra sociedad. Esto no es solo un ajuste de contenido, sino una transformación profunda de cómo y dónde pensamos el conocimiento. Si el currículo es en el mapa que guía la enseñanza, entonces hay que reconstruir desde la diversidad y la inclusión de la educación. No es simplemente agregar contenidos sobre culturas marginadas, sino darle voz y agencia dentro del proceso de aprendizaje. Freire nos alerta sobre el riesgo de una inclusión vacía, donde la diversidad se menciona pero no se vive. Para transformar realmente en el aula, las actividades pedagógicas deben partir de la experiencia de los estudiantes, de sus realidades, saberes. ¿Cómo hacerlo? Con proyectos de aprendizaje comunitario, análisis críticos de los discursos que nos rodean y espacios de diálogo donde los estudiantes sean creadores del conocimiento. Esto no solo rompe con el modelo bancario de la educación, sino que también devuelve a las enseñanzas su sentido más auténtico, un espacio de construcción colectiva de identidad y resistencia. Pero no basta con cambiar lo que enseñamos. También debemos cambiar cómo enseñamos. La pedagogía crítica y decolonial nos desafía la de montar la jerarquía en el aula, donde el maestro deja de ser el centro y el estudiante deja de ser un receptor pasivo. Es necesario pensar las prácticas de evaluación eliminada, las ideas que el aprendizaje se mide con exámenes, descontextualizado y en su lugar implementar evaluaciones críticas y participativas. También es crucial revisar las metodologías didácticas y apostando por estrategias que fomente la colaboración, la investigación automática y el aprendizaje situado, donde la escuela deje de ser un espacio aislado de la comunidad y se convierta en un territorio vivo y transformación social. La educación colonial no es una utopía, es una posibilidad tangible si tenemos la valentía de cuestionar y cambiar. La pedagogía Freire nos dejó una tarea pendiente: educar para la libertad y no para la adaptación pasiva. Hoy más que nunca necesitamos una educación que no solo nos enseñe sobre la diversidad, sino que la viva y la celebre. No solo hable de justicia social, sino que la practique en cada decisión pedagógica, porque el aula es un espacio de poder y puede ser usado para oprimir o para emancipar. La elección es nuestro y nos escuchamos en el próximo episodio.